A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué seguimos las reglas incluso cuando nadie nos está viendo? Bueno, resulta que las ideas de un filósofo, Louis Althusser, nos dan una respuesta que de verdad sorprende. Y es de esas teorías que, ojo, una vez que la captas, la empiezas a ver por todos lados. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Althusser arranca con una pregunta que es fundamental, una que de hecho ya había puesto Marx sobre la mesa. La cosa es así. Para que cualquier sociedad, la que sea, siga funcionando, tiene que reproducir sus propias condiciones de vida. Y no hablamos solo de, no sé, fabricar más cosas. Hablamos de reproducir las relaciones sociales, las jerarquías, todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se logra eso? Sobre todo en sociedades tan desiguales, sin tener que poner un policía o un soldado en cada esquina. Bien, para empezar a desenredar esto, Althusser vuelve al punto de partida del marxismo más clásico, ¿no? A la visión del Estado. Y es que tradicionalmente se le ve como eso, una herramienta de control bien directo. Y a esto se le llama el aparato represivo del Estado, o AR para abreviar. Pensemos en esas instituciones que, vamos, no se andan con rodeos para usar la fuerza. El gobierno, la policía, los tribunales, las cárceles. Lo clave acá, y esto es importante, es que funciona como un bloque bastante unificado, es público y su herramienta principal es la violencia, ya sea la cachiporra de un policía o la sentencia de un juez. Y justo aquí es donde Althusser le da una vuelta de tuerca al asunto. Se pregunta, a ver, ¿de verdad alcanza solo con la fuerza bruta? Si la gente obedeciera nada más que por miedo, el sistema sería súper frágil y además carísimo de mantener. No, tiene que haber algo más sutil. Y ese algo más, bueno, esa es su contribución más famosa, su jugada maestra. Nos invita a mirar otro tipo de instituciones, unas que, a primera vista, no parecen tener nada que ver con el poder, pero que son, de hecho, fundamentales para mantenerlo. Fíjense bien en este contraste, porque es la clave de todo. Por un lado, el aparato represivo es uno solo, es público como la policía, pero por el otro, los aparatos ideológicos del Estado, los AIE, son un montón, son súper diversos y casi siempre operan en lo privado. Pero la diferencia fundamental, la que lo cambia todo, es cómo funcionan. Uno usa la violencia, el otro usa la ideología. Y bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues aquí hay varios ejemplos para que quede más claro. La iglesia, la escuela, hasta la propia familia. Y claro, los medios de comunicación, los partidos políticos, el mundo del arte, los deportes, todas estas cosas que parecen no tener conexión, para Althusser cumplen una función ideológica clave para el Estado, aunque no lo parezca. O sea que, en pocas palabras, la idea es esta. El control es mucho, pero mucho más efectivo cuando no se siente como control. Cuando las personas hacen suyas ciertas creencias, ciertos valores, y ven el mundo de una manera que les parece natural, obvia, como si siempre hubiera sido así. Ok, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? O sea, ¿cuál es el truco? ¿Cómo es que estos aparatos logran que adoptemos ciertas ideas? Bueno, Althusser propone un mecanismo que es fascinante, de verdad. Lo llama interpelación. Y para que se entienda, usa un ejemplo genial de la vida misma. Imaginen la escena. Una persona va caminando por la calle, tranquila, y de repente escucha un grito, digamos, de un policía. ¡Ey, usted! ¡Oiga! ¿Y qué pasa en ese instante? Pues, casi sin pensar, la persona se da vuelta. En ese gesto tan simple, en ese voltear la cabeza, se acaba de reconocer, acaba de aceptar que ese usted era para ella. Listo, se ha convertido en un sujeto. Althusser dice que la ideología funciona igualito, nos está llamando todo el tiempo, y cada vez que respondemos nos convertimos en sujetos de esa ideología. Entonces, para definirlo un poco más formalmente, la interpelación es ese proceso por el cual la ideología, digamos, nos recluta, nos transforma en sujetos que se sienten libres, que creen que sus ideas son propias, que su identidad viene de adentro, cuando en realidad lo que hemos hecho es responder a un llamado que viene de afuera. Y esto nos lleva a un juego de palabras increíble en el término sujeto, porque ser un sujeto significa dos cosas a la vez. Por un lado es ser alguien que actúa, que tiene iniciativa, pero por otro lado es estar sujeto a algo, o sea, sometido. La magia de la ideología para Althusser es que consigue que las personas elijan libremente estar sujetas. Nos sentimos libres justo en el momento en que aceptamos las reglas que nos someten. Es una idea fuertísima. Ahora, uno podría preguntarse,
Si hay tantos aparatos ideológicos, ¿son todos igual de importantes? ¿O hay uno que mande más que los otros? Para Althusser, en nuestras sociedades, la respuesta es un sí clarísimo. Y al que elige como el más importante, quizás sorprenda. Si miramos un poco para atrás, históricamente, el aparato dominante era la iglesia, siempre de la mano con la familia, claro. La iglesia te decía qué estaba bien y qué estaba mal, qué podías saber y cuál era tu lugar en el mundo. Pero, con la llegada del capitalismo, las cosas cambiaron. La iglesia empezó a perder ese poder central, y otro aparato pasó a ocupar su trono. Y sí, ese nuevo aparato dominante es la escuela. Para Althusser, no hay duda, el sistema educativo es la herramienta más poderosa que tiene el capitalismo para reproducir el orden social. Mucho más que los medios, más que los partidos políticos, incluso más que la iglesia hoy en día. ¿Y por qué? ¿Por qué la escuela es tan poderosa? Bueno, pensémoslo un segundo. Ningún otro aparato tiene a su público encerrado y obligado a escuchar durante horas y horas, día tras día, por años, y justo en la edad en que somos más moldeables. En la escuela no solo se aprende a sumar o a leer, se aprenden las reglas, la obediencia, lo que es ser un buen ciudadano. Pero sobre todo, y esto es lo más fuerte, se aprende cuál es el lugar de cada quien en la sociedad. La escuela funciona como una gran máquina de clasificar, prepara a algunos para dirigir y a la inmensa mayoría para ser dirigida. Y todo esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Si aplicamos esta forma de ver las cosas, podemos empezar a notar cómo un montón de instituciones, desde las noticias que vemos, las costumbres familiares y por supuesto la educación que recibimos, han ido moldeando no solo lo que pensamos, sino algo mucho más profundo: ¿quiénes creemos que somos? Para Althusser, al final la ideología no es un simple conjunto de ideas, es prácticamente el aire que respiramos.